Y en votación unánime, la Corte de Apelaciones confirmó el desafuero del diputado Gaspar Rivas, contra quien se querelló el empresario Andrónico Luksic por injurias graves con publicidad. Para profundizar en el tema, tomamos contacto precisamente con el diputado independiente Gaspar Rivas. Diputado, muchas gracias por este contacto con CNN Chile. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted, Bárbara? Un gusto estar en CNN. Diputado, ya sabemos, la Corte decidió unánimemente y eso se da también porque usted pidió que se aprobara el desafuero. ¿Por qué lo hizo? Bueno, yo lo he manifestado varias veces, Bárbara. La verdad es que no tengo ninguna razón para ocultarme o protegerme detrás de un fuero, de un privilegio que la mayoría de los chilenos, por no decir la totalidad de los chilenos y chilenas, no tienen. Yo voy a enfrentar este proceso judicial de la misma manera que los ciudadanos comunes y corrientes, sin privilegios y sin armaduras que lo protejan a uno frente a la acción de la justicia. Usted en su defensa asegura que por el descalificativo que usó podría hacerse el sinónimo de mala persona. ¿Por qué lo dice así si también desde incluso la Corte le preguntaban por qué no usó el mala persona y usó el otro dicho que fue hijo de puta? Bueno, en primer lugar, la expresión que usted indica y que fue la que yo expresé, la que yo proferí, esa está definida en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española como mala persona. No es un invento, no es un capricho mío, es así, esa es la definición oficial de esa expresión. Ahora bien, ¿por qué yo utilicé una y no la otra? Bueno, lo que yo buscaba era generar un remesón en la conciencia colectiva de nuestro país y utilizando términos que son absolutamente intercambiables. Uno puede decir uno o puede decir el otro. Claro, uno se entiende un poco más duro, pero yo consideré que a la altura de la gravedad de los hechos que se le, se le adjudican al querellante, eventualmente podía estar más a la altura el término desde la postura un poco más dura. Pero reitero, sea una o sea otra la expresión, el sentido en definitiva sigue siendo el mismo. Es decir, una persona, digamos que no es precisamente una buena persona. Sí está definido en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. ¿Por qué considera que es una mala persona? Y también le pregunto a usted, en esa declaración que hizo en el Congreso, dijo que es un delincuente. ¿Sigue insistiendo que también es un delincuente? A ver, ¿por qué decir yo que es una mala persona? Me parece que, Bárbara, un ciudadano que tiene muchas cosas eventualmente de las que dar explicaciones, ni siquiera digo responder, sino que dar explicaciones, como los temas como el caso Cabal o el caso Caimanes, de la localidad de Caimanes, o por ejemplo el tema de la botadura de desechos tóxicos mineros en territorio argentino, por nombrar algunos nada más. Me parece que una persona que tiene una seguidilla de ese tipo de situaciones, por lo menos uno puede pensar que tal vez esté en duda considerar si será o no una buena persona. Entonces, desde ese punto de vista, claro, uno objetivamente puede decir tal vez sea adjudicable el término y puntualmente las palabras que yo utilicé. Y cuando me refiero a la expresión delincuente, eso yo lo manifesté claramente en la entrevista que di al semanario The Clinic y que el querellante lo reconoció en su querella. Está claramente explicado que el sentido tradicional de la palabra delincuente no es el sentido el que yo le quiero adjudicar a él. El sentido tradicional de la palabra delincuente es aquella persona que que infringe la ley penal vigente, actualmente vigente. Yo me refería a aquellas personas que cometen actos o que realizan actos que hoy día son legítimos, son lícitos, pero que la ciudadanía, a través de años de manifestarse en la calle, ya está empezando a considerar que deben ser tipificados como delito, como por ejemplo el lucro. Hace 10, 15 años atrás
El lucro, nadie hablaba de que fuera un delito, de que pudiera ser castigado con penas de cárcel o considerárselo como un delito. Hoy día la ciudadanía chilena le exige a sus políticos, a su clase política, a su clase legisladora, que establezca eso como un delito. O la colusión. Hace unos años atrás nadie se habría imaginado que un empresario que se colude fuera a pagar más allá de una mera multa. Hoy día estamos discutiendo temas como, por ejemplo, penas de cárcel efectiva, y estamos hablando de penas de cárcel de varios años. Entonces, Diputado, pero esto hay un cambio, ¿sí? Era en el contexto de la discusión de la agenda corta antidelincuencia, y cuando usted habla de delincuente, ¿no cree que también la ciudadanía toma la palabra como se entiende específicamente y no como el contexto de nuestro país usted lo atribuye? Bueno, tiene usted toda la razón, pero yo luego lo expliqué en el en el semanario de Clinic, y lo expliqué satisfactoriamente y lejos de toda duda, claro. Si usted me dice, claro, las palabras mías en el hemiciclo son susceptibles de interpretación, pero cuando uno analiza las palabras que aparecen en el semanario de Clinic, ya nadie, ni siquiera el querellante, puede decir que le quepa ninguna duda o que sea susceptible de interpretar, que el sentido que yo le apliqué a la palabra es claro y categórico. Estamos hablando de aquellas personas que, o de aquellas acciones que, no siendo delito hoy día, la ciudadanía exige que sean tipificadas a través de una legislación nueva. Claro, usted también dijo, espero también verlo preso a este tipo. ¿Qué está haciendo o está haciendo algo para poder verlo preso? Bueno, lo que yo le dije en su minuto, me parece que él tiene una responsabilidad, y no soy el único. A la Comisión de Recursos Hídricos asistió el movimiento No Alto Maipo, y me parece que él tiene eventualmente un grado de responsabilidad, si no tal vez dolosa, por lo menos culposa, en el tema del corte del agua en Santiago. Mire, uno no puede decir, o a juicio mío al menos no puede decir, mire, es que yo soy un accionista, yo no estoy en las faenas. No, si uno es accionista de un proyecto, tiene que ser también ética y moralmente responsable, y también incluso, a mi juicio, debería también ser legalmente responsable de aquellas cosas que se hagan por negligencia de las personas que trabajan para uno o que han sido subcontratadas para el proyecto del cual uno es partícipe también. Por eso le pregunto, ¿ha presentado algún tipo de acción judicial? ¿Está haciendo algo para dar cuenta de sus palabras, que lo quiere ver preso? No, por el momento yo lo he conversado con el grupo No Alto Maipo. Bueno, ellos tienen la posibilidad también de explorar algunas acciones judiciales. Yo por el momento no tengo conocimiento. Ahora, no considero que, si bien yo puedo expresar un deseo respecto de determinada acción, como lo que usted dice, no soy yo de los que consideren que sean los parlamentarios los que tengan que estar haciendo la acción judicial que le corresponde a los ciudadanos. Yo no soy partidario de andar presentando querellas criminales. Eventualmente, a lo más, lo que yo he presentado son recursos de protección, pero son de una índole jurídica totalmente distinta a una querella criminal. Y respecto al lenguaje que utilizó en el hemiciclo, considerando que en todas las actas se habla de los honorables diputados, quizás hoy día también está en duda ese adjetivo, pero ¿considera adecuado haber utilizado esas palabras en el Congreso? Bueno, y la verdad es que yo veo, Bárbara, bastantes diputados, senadores que hoy día se pasean libre e impunemente por el Congreso, y la ciudadanía los indica como poco honorables, y han hecho cosas bastante más cuestionables que lo que puedo haber hecho yo. Estamos hablando de financiamiento irregular, boletas truchas, algunos que incluso se les indica de haber recibido derechamente coimas, cohecho, sobornos para votar una ley de una determinada forma u otra. Ahora, yo siempre lo he dicho, fue la forma lo que permitió visibilizar el fondo. Yo no voy a reiterar las expresiones, lo dicho está, pero me parece que, en definitiva, fue la expresión que para mí es lo más anecdótico en todo esto,
lo que permitió visibilizar eventualmente las responsabilidades que puede tener el querellante en cuestión. A mí me parece que si uno está seguro, por ejemplo, de no tener responsabilidad en el tema del caso Cabal, o considerar que todo estuvo regular, no hubo nada irregular, o que el proyecto Alto Maipo no va a generar un daño al medio ambiente, o que no se tiene responsabilidad respecto de contaminación en la ciudad de Antofagasta, bueno, uno tiene que en ese caso, a mi juicio, debería salir y decirle a la ciudadanía, mire, yo no tengo esa responsabilidad por esto y por esto y por esto. Y con eso la ciudadanía podrá quedar satisfecha, podrá creer, no creer, pero al menos por último decir, por lo menos darle, digamos, presentarle el rostro a la ciudadanía y decir, mire, estos son mis descargos, pero hasta el momento la ciudadanía ni siquiera había visto eso. Sí, usted dice que quería también ponerlo en la palestra, pero ¿cree que ha cambiado la vida de Andrónico Luksic después de sus declaraciones, a pesar de presentar una querella que hoy día está en manos de su abogado? Bueno, como le digo, yo en su momento lo manifesté. Yo creo que sus explicaciones fueron insuficientes. Cuando sacó a través de la red social YouTube un video de casi 7 minutos. Pero caramba, después de varios meses, incluso años, respecto a otros temas de silencio, de una política comunicacional de absoluto silencio por parte del señor Luksic, esos 7 minutos, yo lo dije en su minuto, eran un paso importante. Reconocer que y casi cito textual sus palabras, que si se cometieron errores se pide disculpa y no fue con la intención de hacer daño. Bueno, eso me parece ya un pequeño, todavía falta, pero un avance. Entonces, la pregunta que subyace a todo esto es, ¿cómo estamos nosotros como sociedad? ¿Cómo está la clase empresarial? ¿Cómo está a veces también la propia clase política, que tiene que esperar el remesón de determinados sectores que de repente ya colapsan en su capacidad de aguante, para recién decir, chuta, parece que tengo que salir a dar la cara y tengo que dar una respuesta? Eso a veces pasa incluso con los propios políticos, que muchas veces se esconden a veces detrás de su propio fuero, cosa que yo quise no hacer el día de hoy, y no dar la cara. A veces, y quiero hacer hincapié en esta frase, yo creo que los ciudadanos, los chilenos y las chilenas, a sus políticos y a la clase empresarial le conocen la nuca, no los ojos, porque constantemente ellos le dan la espalda. Los políticos constantemente están dándole la espalda a los ciudadanos, y por eso los ciudadanos lo único que le conocen a los políticos es la nuca. Yo trato de darle la cara, los ojos. Diputado Gaspar Riva, muchas gracias por este contacto con CNN Chile. Que tenga muy buenas tardes. Muchas gracias, Bárbara, que esté muy bien.